Me gustaría hablar un poquito de tu historia. Siempre lo dedico un poquito, conocimos un poquito también la de Alberto. Eh, ¿Cómo son tus primeros inicios jugando al fútbol en Argentina? Muy chiquito, era muy chiquito. Siempre, más que nada son recuerdos o cosas que me cuentan mis padres. Bueno, tengo muy buena memoria, pero que siempre estaba con una pelota pateando contra una pared y bueno, he arrancado en club de barrio como hay en Argentina. No es como acá que hay escuelitas de colegios, sino que son clubes de barrio. Pero con 5 años ya estaba en un equipo de fútbol 5, fútbol sala. Muy pronto eso, ¿no? Sí, 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 desde muy pequeño. Tengo un hermano 2 años mayor y muchas veces jugaba con ellos o un año más grande. Y recién con 10 años creo que fue que empecé en fútbol 11. Empecé en Banfield, que fue donde yo debuté en primera, pero ahí hice todas las divisiones inferiores, las hice todas ahí, que llegué a debutar con Banfield para después pasar a Independiente. Ahí en el medio fue lo de la selección juvenil, que estuve sub-17, estuve sub-20, de sparring cuando fue la época de Bielsa, que estaba como entrenador de la mayor. Me tocó jugar el Mundial sub-20 de Holanda que ganamos y ahí fue que pasé a Independiente. Ujú. Concretamente un poquito me quería centrar en ese club de barrio que hablabas, un poco cómo eran esos campos, estamos hablando de la provincia Buenos de Aires. Buenos Sí, sí, yo Aires. soy de Buenos Aires, ahí muy cerca de Seiza, en zona sur, de la provincia, no es la capital. Y sí, los campos, me acuerdo que donde empecé, el club se llamaba Domingo Rodríguez, se llama, porque sigue estando, queda 5 o 6 cuadras de la casa de mis padres. Mi padre estaba metido dentro ahí como de medio de entrenador y que en Argentina se usa mucho eso, el padre entrenador. Pero que era como algo social o... Sí, sociedad de fomento se le llaman allá. Ya te digo, los padres eran los que digamos manejaban el club de alguna manera. Y ahí fueron mis comienzos. Y Eh, había un día a día, el día a día de Armenteros en ese sentido. no, colegio y después sí, era el tiempo libre era con la pelota y esperar a que mi papá llegue de trabajar 5 o 6 de la tarde para ir al club, los días que me tocaba entrenar y los que no, como él también iba muchas veces, era estar ahí y siempre pateando, siempre jugando con una pelota. Tienes buenos recuerdos de toda esa etapa. Sí, sí, y lo que más me llena de orgullo era el esfuerzo que hacía mi viejo para llegar de trabajar, de que se iba de las 5 de la mañana y llegaba y lo veía más ilusionado a él de ir a la canchita y de entrenar al equipo, ¿De qué trabajaba? en una fábrica hacían ruedas de camiones. Siempre él trabajó así de empleado en fábricas. Entonces uno hoy se da cuenta, en ese momento no te das cuenta del esfuerzo que hacía, y también de mi mamá que estaba con nosotros en casa, pero hoy que yo tengo hijos, me doy cuenta de que a veces yo llego de entrenar cansado y tengo que llevarlo al nene que también hace fútbol a la tarde y decís, hoy estoy cansado y mañana tengo que entrenar. Y ahí es donde te pones a pensar y mi viejo, él hacía el esfuerzo, es verdad que no entrenaba, pero sí que era un esfuerzo físico y mental, que se iba a las 5 de la mañana de casa, llegaba a las 6 de la tarde y lo estábamos esperando nosotros con el mate y algo para comer y ya para salir al entrenamiento, a la práctica y a patear una pelota, y él era el primero que estaba ahí para llevarnos, él era el fin de semana que eran los partidos, teníamos un Ford Falcon, tenía él, o antes tenía un Fiat, el del Fiat 500, pero el antiguo, y él era el que pasaba a buscar a todos los chicos, porque muchos chicos los padres no los podían llevar, entonces él pasaba a buscar capaz que en un Fiat 500 entrábamos 6, 7 chicos, y mi mamá y mi papá para poder completar el equipo y poder jugar el fin de semana. Y así durante muchísimos años, hasta que también jugando ya en inferiores de Banfield, recuerdo un día jugábamos en Rosario a 200 kilómetros de casa de Buenos Aires, un partido yo ya estaba en la novena o octava de Banfield, y mi padre fue con el auto porque teníamos un partido importante para jugar. Ya era un poco más grande, pero todavía seguíamos jugando fútbol 5, y él era el que nos iba a buscar porque había 2 o 3 compañeros que también jugaban ahí.
Entonces lo que más recuerdo y es eso, el esfuerzo de mis papás, teniendo una hermana menor, que pobrecita se crió dentro de la cancha de fútbol, y un hermano mayor que bueno, él siguió hasta la etapa de reserva, que es allá, que no llegó y se dedicó a estudiar, pero siempre estuvieron con nosotros acompañándonos en todo momento. ¿Pero que lo hacía por satisfacción de verte jugar o quería que fueras futbolista o eso surgió? No, yo creo que fue surgiendo porque hoy en día ves O sea, él lo casos... que disfrutaba era viéndote Sí, sí, feliz. yo creo que sí, estoy 100% seguro que sí, porque él, en ningún momento él me dijo, bueno, tenemos que ir a jugar a este equipo o tenemos que ir allá porque nos conviene. Él siempre nos daba a elegir, tanto a mí como a mi hermano, dónde queríamos jugar. Hubo un año que estuvimos jugando en equipos de barrio distintos, entonces un fin de semana mi papá iba conmigo y mi mamá iba con mi hermano. Y al fin de semana siguiente se intercambiaban porque nosotros habíamos decidido jugar en equipos distintos. Entonces, ¿Tú estabas en Banfield y él? no, pero ya ahí te estoy Ah, hablando de club de de barrio. barrio. Sí, sí, Anda, club de mira. barrio. Ya desde chiquito nunca nos dijeron, no, tenemos que ir acá por conveniencia. Porque vamos ahí, entrenamos ahí, todo. No, si teníamos que ir a un lado cada uno, entonces hoy uno se da cuenta, hoy yo me doy cuenta del esfuerzo que hacían. Y yo creo que era todo por placer, porque nos veían disfrutar. Y creo que a medida que fue pasando el tiempo, cuando ya en inferiores la cosa quizás iba bien, quizás ahí uno empieza a pensar que se puede llegar a dar, pero así todo hay una estadística de la gente que está en inferiores que creo que es un 1 o 2% de los jugadores que llegan. Al final uno apuesta y bueno, se da o no se da. En mi caso, por suerte, se dio y yo hoy en día valoro mucho todo el esfuerzo que ellos hicieron porque hoy está acá, porque al final de alguna manera ellos son parte importante de esto. Ujú. Sí, lo vemos también aquí, mucha gente que viene de Toledo para entrenar, para traer a sus hijos y es un poco un espejo en ese sentido. Lo que sí, la etapa de Banfield, te llama Banfield, eso tú lo viste como algo, no sé si eras consciente de entrar en una cantera al final de un equipo pues importante, ¿cómo recuerdas ese paso? Me acuerdo que bueno, también estaba la opción de ir a Lanús y Banfield, encima es el clásico ahí, el clásico del sur, pero bueno, a mí lo que es el predio, la ciudad deportiva de Banfield, me quedaba muy cerca de mi casa y para mi mamá era muy cómodo poder llevarnos, tanto a mí como a mi hermano. Entonces elegimos Banfield y Banfield quería que vaya para allá, más que nada por eso, un poco la comodidad en cuanto a la cercanía. Y después uno obviamente estando ahí ya le agarras un cariño importante. Es el día de hoy que sigo diciendo que me hubiese gustado haber jugado mucho más ahí en Banfield, porque yo en Banfield jugué poco. ¿Ese es el equipo que a lo mejor estuviste cerca de poder regresar? Ese fue el equipo, sí, 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 no hay problema en decirlo. Estuve hablando con ellos, pero bueno, al final las circunstancias que te comenté un poco inclinaron la balanza para este lado. Había sido una opción, teníamos ganas, pero bueno, al final tuvimos que elegir y no puedes elegir dos cosas a la vez. Ujú. Y el Banfield va subiendo de categorías. No sé si antes llega el momento de las categorías inferiores o primero llega el debut. Hablo de las categorías inferiores de Argentina o primero llega el debut en Primera División. No, primero me convocaron. Yo primero fui convocado a la O sea, eso acelera sub-17. un poco también que... Sí, yo antes de que me convoquen ya había empezado en Argentina, va de novena a cuarta, y va subiendo año a año. Sí, luego ya reserva. Claro, después de tercera, pero bueno, te pueden ir subiendo. Y yo me acuerdo que con edad de sexta ya estaba jugando algunos partidos en quinta, había jugado algunos partidos en cuarta y ahí fue donde me llamaron por suerte pude participar en el Sudamericano Sub-17, que ganamos, que te daba la clasificación para el Mundial, que después en el Mundial ese Sub-17 no participé, quedé afuera en la última lista, y a partir de ahí yo ya estaba siempre entrenando con tercera, jugaba en tercera o jugaba en cuarta, jugaba en quinta, pero ya siempre estaba 2 años más arriba según la edad que tenía, hasta que en un momento el técnico de primera, que era Julio Falcioni, que hoy es el que está hoy en Banfield, me empezó a llevar para entrenar y fue el que me hizo debutar. Y luego, bueno, muy prontito lo que decías, apenas juegas en Banfield
y te llega el venir a España. Bueno, Independiente Sí, primero. pasé 2 años por Independiente después del Mundial 2005 y ahí fue que se da la posibilidad del Sevilla Atlético. Que ¿con cuántos añitos estamos hablando? 21, 21. 21 yo tenía ahí, ya había cumplido, pasé Independiente con 19 y estuve 2 años y a los 21 fue la opción esa del Sevilla Atlético que había ascendido. ¿Viniste aquí solo? ¿Viniste con familia? No, vine con la que es hoy mi esposa, que en ese momento era mi novia. Uno siempre, ya jugando en primera, soñaba con el salto, pero siempre cuento que en el momento que me dijeron, bueno, está la opción real de ir para allá. Y la verdad que con 21 años un poquito de miedo te entra, porque realmente te pones a pensar que te vas a ir de tu casa, que te vas a alejar de tu familia, de tus amigos, pero bueno, es lo que uno quiere, así que nada, armamos las valijas y nos vinimos. Yo vine cedido el primer año acá al Sevilla Atlético, mis padres, ya te digo, en todo momento acompañando y apoyando, y todos decidimos también, habiendo hablado con algunos compañeros que estaban en Independiente, que ya habían estado por acá por España, me hablaron maravillas de la ciudad de Sevilla y así que le dimos para adelante y muy bien. Mi esposa llegó, que en ese momento era mi novia, al mes porque sabía que venía y nos íbamos de pretemporada, y en ese viaje fue donde conocí al que hoy es uno de mis mejores amigos, Diego Perotti, que él también iba al Sevilla en ese momento, al filial, así que él viajaba con su madre, él es 2 años más chico que yo. Y fue desde el primer momento que hicimos una muy buena relación y estábamos casi siempre juntos. Nos alquilamos un piso cada uno, pero era comer en el suyo, comer en el mío, cocinaba su madre, cocinaba mi novia, y también estaba ya hacía 6 meses Federico Facio, que Federico Facio estaba con toda su familia ya, se habían mudado todos, los padres y los hermanos, y la verdad que tanto para Perotti como para mí el apoyo de la familia de Fede, de invitarnos a comer, de juntarnos y todo, fue fundamental para que uno se sienta mucho más cómodo tan lejos de su casa. Más allá de que la ciudad, la verdad que es impresionante, no sé si es el clima o qué, la gente que es tan entradora, compañeros que nos abrieron las puertas de sus casas, como son hoy Javi Varas, que está en el Granada, David Prieto, que está en el Mirandés, fueron compañeros que nos abrieron las puertas y nos dieron mucho cariño, sabiendo que nosotros recién salíamos de nuestras casas y estábamos llegando a un lugar nuevo. Bueno, pasas varias temporadas, luego el paso al Jerez, ¿no? Yo no sé si luego el siguiente paso que fue el Rayo es el año de maduración, ¿no? No sé si tú, yo como futbolista, aparte que te sales aquí con esos 20 goles, y luego también todos los problemas que hubo aquí, que yo creo que hacen madurar un poco también a uno como futbolista y no sé si también como persona, ¿no? Sí, está claro que ese año fue un clic para todos. Yo en ese momento tenía otra edad, pero creo que para la gente grande que estaba también. Fue dificilísimo cuando empezaron todos los problemas, fue dificilísimo, y creo que por el grupo también que había en ese momento, por Sandoval, que estaba en la cabeza, que nos apoyaba en todas las decisiones que queríamos tomar, que al final tampoco hicimos muchas cosas, pero sí que se vivió un momento muy complicado, una situación donde había gente que la estaba pasando muy mal económicamente, y creo que el grupo se unió de una manera que si no hubiese sido por eso, es el día de hoy que con algunos hablamos y no le encontrás explicación para haber logrado el ascenso en un año tan complicado como se dio en lo extradeportivo. Así que creo que es mérito doble para lo que fue ese ascenso. ¿Cómo lo recuerdas? Porque día a día, que si reuniones, que si saltabais más tarde a cada... Todos los días, ustedes se acordarán de que nos empezábamos 10:30 a entrenar, pero salíamos a las 11, 11:30, y a veces creo que ni salíamos. Recuerdo un montón de veces que no teníais la cabeza en el próximo rival. No, era muy difícil. Después de cada charla venían Michel, venía Moby o Kobe, que eran ahí los capitanes que estaban, me parece, Coque, y pasa esto, y qué hacemos. Entonces era una hora de charla porque todos teníamos opiniones diferentes y hablábamos si tomábamos alguna medida o no.
al final no resolvíamos nada y Sandoval decía, bueno, hoy tendríamos que hacer esto, ¿qué hacemos? ¿Salimos, no salimos? Y creo que el grupo siempre estuvo volcado en lo futbolístico. Yo no sé cómo llegaban los fines de semana y nos entendíamos también dentro de la cancha. Fue algo difícil de explicar por todo lo que se vivió. La verdad que fue algo durísimo de las juntadas que hacíamos para ir a la casa de los Ruiz Mateos y las cosas que nos decían y las respuestas que teníamos, cuando hubo gente que se bajó el sueldo, cuando hubo gente que dejó de recibir sueldo porque había otros que no les alcanzaba. La verdad que fue todo muy complicado. Luego el paso a Osasuna y ya por último tienes también la fortuna de volver a una cesión y vivir uno de los grandes momentos en la historia del Rayo Vallecano, ¿no? Como es el tamudazo. Bueno, son casos también que marcan, ¿no? Esa salvación, por ejemplo. Sí, sí, la verdad que bueno, ese fue el siguiente año. Yo me fui, con lo que te decía antes, regreso al Sevilla, que era mi último año que me quedaba de contrato, y en enero arreglo con el Sevilla la rescisión y fue cuando vengo para acá. Exacto. Claro. Después que me voy a Luego ya Osasuna, Osasuna. claro. Entonces, obviamente había sido partícipe en el ascenso y estar en el Sevilla también era muy importante, pero bueno, las circunstancias después siguieron con algunos fichajes que lo mejor era salir y lo primero que hice fue hablar con Sandoval y con Felipe, creo que seguía en ese momento, para poder regresar porque era eso, poder jugar con el Rayo después de haber sido importante en el ascenso. Y el equipo estaba muy bien, hasta que bueno, en unas últimas jornadas que al final uno se cree que está salvado, que era lo que te decía antes, que no tenemos que confundirnos ahora, claro, uno se cree que está salvado o que está ascendido y te relajás inconscientemente, aunque decís que no, pero bueno, nos pasó eso y llegamos a la última jornada sufriendo muchísimo y tuvimos la suerte de que Raúl estaba en ese lugar, en ese momento, metimos el gol y nos salvamos y creo que eso fue muy importante porque si no creo que el palo hubiese sido muy duro y creo que eso hizo que después el Rayo se acomode también durante varios años en primera. Siempre le pregunto a los que vivisteis el tamudazo, ¿qué recuerdas justo de esos instantes? Fue una desesperación impresionante, aparte de las cosas que se hablaron, de que hablando un jugador con otro jugador y que después ves los otros resultados y era imposible llegar a un arreglo, porque no sé si ese fue el año que desciende el Villarreal, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el gol de Falcao en el... Claro, que el Villarreal había tenido Marco Rubén 2 ocasiones, que si metía los goles Villarreal, el que descendía era el Granada. Nosotros habiendo metido ese gol. Entonces se decía que había acuerdos y que no sé qué, pero era imposible llegar a un acuerdo con el Granada, sabiendo que si Marco Rubén mete los goles que falla con el Villarreal, el descendido iba a ser el Granada. Sí. Entonces en ese momento a mí me había tocado salir y en el banco es todavía peor porque estás ahí viendo todo de afuera y es una desesperación impresionante, pero el momento del gol me parece que ahí se llenó, hubo invasión. No recuerdas qué hiciste, ¿no? No, creo que salimos todos corriendo todo el banco para dentro de la cancha, abrazándote con el que tenías al lado. La verdad que no me acuerdo qué hice en ese momento, pero me parece que fui para el lado de donde se tiró Raúl. Me parece que terminé ahí también con muchos de los compañeros. Bueno, un año que, como bien decías, que bueno, sirvió para el Rayo Vallecano estar 5 años de forma consecutiva en primera. Ya que para finalizar, tampoco quiero mucho más, Emiliano, hablar un poquito de, lo decías, de la selección argentina en las categorías inferiores. Supongo que eso también lo recuerdas con especial cariño. Yo no sé si ese mundial que decías es el mejor recuerdo que tienes futbolísticamente. ¿Cuál es quizás, si no el mejor recuerdo, o al menos uno de ellos, ¿no? En cuanto a lo juvenil, la verdad que todo, desde el primer momento de la primera convocatoria que me tocó ir, disfruté muchísimo. Es el día de hoy que a veces voy para visitar algún utilero o alguno que queda por ahí adentro de aquella etapa mía y entrar al predio de la selección es algo que te trae recuerdos impresionantes. Fueron un montón de años, ya sea entre la sub-17, de sparring y con la sub-20, que uno no se lo olvida más, porque haber estado de sparring creo que es algo que a mí me tocó ir a una Copa América en Perú con Bielsa,
y te hacían sentir uno más del plantel de la selección mayor. Estábamos ahí conviviendo con ellos, casi un mes en esa Copa América fue algo impresionante. Y después lo del Mundial Sub-20, que sí, que fue donde se empieza, que ya venía apuntando a crack, al mejor del mundo, que fue Messi, y haber vivido esa experiencia, así que eso no lo puede decir cualquiera, ¿no? Que ha sido campeón del mundo junto a Messi, ¿no? Sí, no, es algo inolvidable, y aparecer en esas fotos y en esos videos, aunque participas poco, participas mucho, sos parte de eso, y es algo que no te lo saca nadie y que no te lo olvidas nunca más. ¿Se le veía ahí ya algo especial a Leo? Sí, ya se le veía. Encima ese mundial él no arranca jugando de titular, pero sí uno veía, hacíamos el entrenamiento de fútbol 11 contra 11 y él estaba para el lado de los suplentes y bailaba a los titulares él solo. Era algo que ya desde ese momento se veía que era muy bueno. Llegar a lo que llegó, no recuerdo en ese momento que pensaba, pero está claro que en ese momento nos sorprendía a todos. Es una de las cosas que se le dice, por ejemplo, a sus hijos. Yo estuve aquí junto a Leo, que ahora a lo mejor le ven en cualquier lado, pues al final le tenemos hasta en la sopa, tanto a él como a Cristiano en las teles, pues decir, yo fui compañero. ¿Es algo de mostrar orgullo en ese sentido? Sí, yo creo que sí, y él justamente el otro día cuando jugó la selección acá contra España tuve la oportunidad de poder ir al entrenamiento y de estar con ellos, porque también de ese momento todavía sigue Lucas Viglia, que estaba en ese momento, Facio, Perotti, que estuvieron en esta convocatoria, que ojalá puedan ir al Mundial, también estaban el otro día, y poder haber estado con ellos, las veces que yo me he cruzado con Messi jugando en contra, siempre la mejor onda conmigo, siempre se te para y te saluda, y uno le pide que te regale algo y él no tiene problema. El otro día pude llevarlo a mi hijo al entrenamiento y se pudo sacar fotos, y sí, es algo que gracias a aquello uno hoy puede vivir estas experiencias que son buenísimas, y poder compartirla con tu hijo todavía mucho más. Uh-huh. Ya por último, Emiliano, una pregunta que queremos hacer esta temporada, sobre todo de Vallecas. ¿Qué Emiliano ha aprendido de Vallecas? Además, tú que has tenido oportunidad de volver varias veces, no solo incluso alguien que ha estado una temporada o dos, ¿qué has aprendido un poquito de aquí? La humildad, creo que la humildad que tiene la gente, la pasión que demuestra por estos colores, por esta institución, creo que es admirable. Es admirable y es lo que a uno se le pega. Al final, de alguna manera, más o menos se te va pegando el cariño que tienen ellos hacia el club. Ves eso, ves tanta pasión y al final decís, ¿cómo no lo voy a querer yo también a este club, a estos colores? Si la gente que está ahí matándose por alentar al equipo, por juntar un euro para los viajes, para llenar el estadio, es donde a uno le toca ahí dentro y intenta sacar lo mejor de uno para poder darle la alegría cada fin de semana. Bueno, Emiliano, pues agradecerte estos minutos que has tenido con nosotros. Esperamos que la afición te haya conocido un poquito mejor, aunque ya lógicamente de todos los años te conoce, y desearos la mejor de las suertes en este tramo final ya del campeonato, y ojalá se pueda celebrar el ascenso. Ojalá, la verdad que es lo que todos queremos, ustedes, ellos, nosotros, así que creo que todos juntos tenemos que seguir estos 6 partidos y darle con todo que se puede conseguir. Muchas gracias, Emiliano. Gracias a ustedes.